Mateo capítulo 17, verso 14 hasta el 20, leemos en el nombre de Jesús. Cuando llegaron a la multitud, NBI. Cuando llegaron a la multitud, un hombre se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él. Señor, ten compasión de mí. Ten compasión de mi hijo. Me estaba pasando a otra historia. Ten compasión de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Dice el Señor, generación incrédula y perversa, respondió Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme acá al muchacho. Verso 18, Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquel momento. Después, los discípulos se acercaron a Jesús y en privado le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Verso 20, por la poca fe que tienen, les respondió. Les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladaría. Para ustedes nada sería imposible. Por la poca fe que tienen, ¿qué les dijo Jesús? Les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladaría. Para ustedes nada sería imposible. Vamos a predicar hoy día con la ayuda del Señor bajo el título Creo. ¿Alguien puede gritar fuerte eso? Creo. Parece que falta que lo predique. Padre, háblanos en esta jornada, estamos dispuestos a escucharte. Pon atención en nuestros oídos, que estén atentos a la voz de tu palabra. Pon disposición en nuestros corazones, en nuestras mentes, para que reciban el mensaje y seamos edificados por el poder de tu palabra, Señor. Que nos guíe tu Espíritu Santo en todo lo que digamos, hagamos, Señor, porque tu palabra ungida con el Espíritu Santo es vida para nuestros corazones. Necesitamos ser transformados en nuestros pensamientos, como dice el apóstol Pablo, nos recomienda que seamos renovados cada día en el espíritu de nuestra mente, que nuestros pensamientos, los deseos de nuestro corazón sean renovados en este día y salgamos de este lugar fortalecidos, bendecidos. El día de ayer ya fue, hoy es un nuevo día, una nueva etapa, un nuevo tiempo, un nuevo día para comenzar de nuevo, para iniciar otra vez, para fortalecernos más en el Señor. Toma este día y fortalécete en la presencia del Señor. Háblanos, Señor, lo rogamos. Usa mis labios de barro, lo ruego en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Tan pronto como Jesús baja de ese momento de gloria celestial, que es el momento que muchos de ustedes han leído y una vez también lo prediqué, el momento de la transfiguración en el monte, se encontró con un problema terrenal y una demanda práctica. Saliendo de un momento espiritual lleno de la gloria de Dios, Jesús ahora se encuentra con un dilema terrenal. Algo muy similar a lo que nosotros vivimos diariamente, seguramente post día domingo, ¿cierto? Que usted se goza en el Señor, sale de acá e inician los problemas terrenos. Amén. Porque Jesús vivía una vida común y corriente como cualquier ser humano, siendo Dios manifestado en carne. Un hombre había traído a su hijo
según el pensar de muchos, epiléptico. Y lo trajeron a los discípulos, y los discípulos mientras no estaba Jesús no pudieron hacer absolutamente nada con este muchacho. Mateo describe al chico con un verbo puntual griego que es el verbo selianestai, que quiere decir literalmente que este joven estaba afectado por la luna, o como se decía antiguamente que los que estaban afectados por la luna se convertían en gente lunática. Desde ahí proviene el término lunático. Y Mateo describe precisamente que este joven era así, lunático. Y como era normal para la época, era normal para ese tiempo, el padre atribuía la condición de este muchacho a la influencia maligna de algún espíritu inmundo. Y la condición de este muchacho era tan seria que ponía incluso en peligro su propia vida, a su persona y a otras personas que vivían con él. Casi pudimos oír el suspiro de alivio cuando aparece Jesús en escena, porque los discípulos nada pudieron hacer. Inmediatamente Jesús se hace cargo de esta situación terrena que había estado totalmente fuera de control mientras él no estaba en escena. Y con una fuerte y enérgica palabra mandó a salir al demonio de este muchacho, y al instante dice la palabra que el chico quedó absolutamente sano. Y es notable ver cómo los discípulos, al ver a Jesús solo decir la palabra para reprender al demonio, se sienten frustrados por no haberlo podido realizar ellos. Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquel momento. Y se acercan inmediatamente los discípulos a Jesús y en privado le preguntan: ¿por qué nosotros no pudimos hacer lo mismo que tú? ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Esa frustración trae una respuesta rápida, inmediata de parte del maestro, y a la vez muy práctica. Él no solamente les dice su error, sino que además les entrega la solución. Jesús les responde: ustedes tienen muy poca fe. Y esa es la razón por la que no pudieron echarlo fuera. Tienen el poder en ustedes, yo les entregué las herramientas a ustedes, pero tienen muy poca fe. Y seguido esto, Jesús les dice: si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña: trasládate de aquí para allá, y se trasladará, y para ustedes nada sería imposible. ¿Tiene cosas imposibles en su vida? Cuando hablo de imposibles, hablo de cosas que no podemos manejar. De esas que decimos: no puedo. ¿Alguna vez ha dicho no puedo? Si tienes cosas imposibles, Jesús dice: si tuvieras fe como un grano de mostaza, nada para ti sería imposible. Nótese que no está diciendo para mí, dice para ustedes. Nada sería imposible. Vemos aquí entonces la necesidad central de la fe, sin la cual nada puede suceder. Creo muy pocas veces haberles predicado sobre la fe, porque es un mensaje muy recurrente. Y tenía un buen amigo que hoy milita en otra congregación, que era el hermano Víctor, que nos predicaba siempre sobre fe. Así que yo, ¿para qué voy a predicar de fe? Un hombre de mucha fe. Y él constantemente nos estaba instando cuando predicaba sobre la fe. Por lo tanto, no estaba la necesidad tal vez, pero esta semana Dios prendió mi corazón con la necesidad de predicarle sobre fe. Porque
veo aquí en la escritura una necesidad urgente de fe. Cuando Jesús habló de desplazar montañas, estaba usando una frase que los judíos conocían muy bien. Recuerde siempre ponerse en contexto de a quién Jesús les estaba hablando. Esta expresión los judíos la conocían muy bien. Un gran maestro de la época que pudiera realmente presentar y exponer las escrituras y explicar y resolver las dificultades, recibía el nombre de un desarraigador en la época, a quien tenía esa capacidad de presentar las escrituras, explicarlas y a través de la explicación resolver alguna dificultad. Se les llamaba desarraigadores, o incluso se les decía pulverizadores de montañas. Deshacer, desarraigar y pulverizar montañas eran imágenes que se usaban para resolver dificultades. Jesús nunca pretendió que se tomara lo que él estaba diciendo literalmente en sentido físico. ¿Qué sentido tendría que Jesús invitara a alguien a mover una montaña de un lugar a otro? Ninguno. O de echar montañas al mar, ninguno. Por lo tanto, cuando Jesús expresa estas palabras, no está invitando a nadie literalmente a que mueva una montaña de un lugar a otro. Después de todo, una persona normal no se encuentra frecuentemente con la necesidad de desplazar montañas físicas, o alguna vez usted lo ha necesitado. Para eso están los túneles. Y cuando Jesús entrega una enseñanza, siempre tiene algo práctico para que lo realicemos. Lo que quería decir Jesús era: si tienes la suficiente fe, todas las dificultades se pueden resolver y cumplir hasta la tarea más dificultosa. La fe en Dios es el instrumento que permite a las personas eliminar colinas de dificultades que bloquean el camino. Y es probable que si hiciésemos una encuesta de cuántos tienen fe, y yo hiciese solamente la pregunta: ¿alguien tiene fe? Lo más probable es que del 100%, el 99,5 o 9 incluso por ciento de todos los que estamos diríamos: sí, creo. Sobre todo cuando nos congregamos a nivel cristiano, nuestra comunidad de fe, que es así llamada, porque nos congregamos con una fe en común, jamás diríamos no creo. Por algo estamos acá. Entonces, ¿por qué muchas veces nuestra fe parece no funcionar? Fe sobre vencer un hábito oculto, fe sobre vencer adicciones, fe sobre derrotar una enfermedad, fe sobre prosperar económicamente, fe en que nuestro o nuestra cónyuge acepte el camino del evangelio, fe en un mover sobrenatural del poder de Dios como nunca antes lo hemos visto en la iglesia. Fe para muchas cosas. Muchas veces decimos tener fe para que estas y muchas otras cosas las veamos suceder, pero surge la pregunta necesaria: ¿por qué no ocurren? Si tengo fe, ¿tiene fe? ¿Por qué no ocurren? ¿Por qué tantas veces nos hemos sentido frustrados al momento de orar por un enfermo y verlo salir con la misma enfermedad de este lugar? ¿Por qué tantas veces oramos y no recibimos la respuesta que esperamos? ¿Será que pasa algo con la fe? No. Con la fe no pasa nada. No ha terminado la fe. De hecho, el único que puede eliminar la fe es Dios, porque Él es el autor y consumador de la fe. Por lo tanto, con la fe no ha pasado nada, porque la fe es un don de Dios. Con quienes pasa algo es con nosotros.
los que debiésemos ser portadores de la fe, que no hemos entendido que la fe tiene un botón activador. Y algo de esto compartí el jueves con los que participan del estudio bíblico y lo voy a compartir con la iglesia. Cuando Pablo nos enseña sobre cómo es que llega la fe al ser humano, expone lo siguiente en contexto con la predicación del Evangelio. Romanos 10:14 dice: ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito, qué hermoso es recibir el mensaje del que trae buenas nuevas. Sin embargo, no todos los israelitas aceptaron las buenas nuevas. Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Y aquí Pablo dice: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, o como dice la versión que usted más conoce, que es la Reina Valera, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Todos los intérpretes están de acuerdo en que este es uno de los pasajes más difíciles y oscuros de la carta a los romanos. Nos produce la impresión de que lo que tenemos aquí no es una exposición completa de un mensaje, sino solo un resumen. Tiene un estilo algo telegráfico, algo así sumamente conciso, como que faltaran cosas aquí. Puede ser que sean las notas, tal vez, según algunos sugieren, de una predicación de Pablo, pues él tenía la costumbre de dirigir a los judíos una predicación para convencerlos de su error, y tomaba apuntes y los enviaba, y con esto les predicaba. En reglas generales se podría presentar así este pasaje. En el pasaje anterior, Pablo ha dicho que el acceso a Dios no depende de las obras ni del legalismo, sino de la fe y la confianza en Jesucristo. Así es que la objeción aquí es: pero ¿qué pasa con los judíos que nunca han oído el mensaje? Pablo se ocupa ahora entonces de esa objeción de varias maneras, reforzando su argumento con citas de la Escritura. La principal objeción aquí en este texto es: nadie puede invocar a Dios a menos que crea en Él. ¿Alguien cree eso? Esa es la principal objeción aquí. Nadie puede invocar a Dios a menos que crea en Él, ni tampoco creer en Él a menos que haya oído hablar de Él, ni tampoco oír nada acerca de Él si no hay quien anuncie las buenas nuevas. Y nadie puede pregonar las buenas nuevas del Evangelio a menos que Dios los envíe. Pablo resuelve esta objeción citando Isaías 52:7: qué hermosos son sobre los montes los pies que traen buenas nuevas, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación desde Sion, dice: tu Dios reina. En este dicho pasaje, el profeta Isaías expresa la bienvenida que se les da a los que traen las buenas noticias o cosas buenas. Así es que la primera respuesta de Pablo es: no puedes decir que no han recibido mensajeros, porque han sido enviados para predicarles las buenas nuevas de salvación. Porque Isaías los escribe en este pasaje, e Isaías vivió hace mucho tiempo. Así es que por eso Pablo menciona a Isaías en este pasaje de Romanos. En otras palabras, Pablo se está diciendo que siempre ha existido palabra de Dios para que puedan creer. Nadie puede decir: nunca he recibido una palabra. Por esta razón el pasaje finaliza diciendo: así es que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Pablo expone que nadie puede decir: nunca he escuchado palabra, porque el profeta Isaías dice que Dios siempre se encargó de enviar a alguien con el mensaje de las buenas nuevas. Por lo tanto, nadie puede justificarse diciendo: no creo porque nadie me ha hablado. Por eso Pablo termina diciendo: la fe viene por el oír
y el oír la palabra de Dios. Y ese es el botón que activa la fe. La palabra dada por Dios. La palabra dada por Dios. Veamos entonces al representante bíblico por excelencia de lo que significa creer fielmente en la palabra de Dios. Y este es el padre de la fe, Abraham. El apóstol Pablo escribe lo siguiente sobre él en Romanos 4, 18 en adelante. Contra toda esperanza, y esto lo enseñamos en el estudio el jueves, contra toda esperanza, o como dice la Reina Valera, esperanza contra esperanza, Abraham creyó y esperó. Y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho, así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años y que también estaba muerta la matriz de Sara, que tenía casi 90 años. Y ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por esa razón, dice Pablo, se le tomó en cuenta su fe como justicia. Y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham, dice Pablo, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Es notable cómo inicia el párrafo del capítulo 4. Este párrafo se dice que contra toda esperanza Abraham creyó y esperó. ¿Por qué es notable? Porque esa esperanza que se dice que tenía Abraham, o más específicamente, como dice la Reina Valera, esperanza contra esperanza, no proviene de una credulidad. Esa esperanza tiene un sustento, y lo decía el jueves, lo expresa el verso 17. Dice lo siguiente: delante de Dios, tal como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Por esta razón, Abraham no puede dudar ante la promesa de Dios, porque Abraham conocía a un Dios que resucitaba muertos. Aprendió a conocer a un Dios que llamaba las cosas inexistentes como si existieran. La fe de Abraham se mide en que creyó contra toda lógica, porque lo que Dios a veces nos dice va en contra de toda la lógica humana. La expresión es precisa: esperanza contra esperanza. Donde no había posibilidad de esperanza alguna, la fe cree, porque supera la desesperanza humana para aferrarse a las promesas divinas, que por ser de Dios son promesas fieles y van a tener un cumplimiento seguro. La fe de Abraham es sólida al medir las promesas divinas, al margen de cualquier otra realidad que se aparezca, porque la fe de Abraham tiene un sustento. Dios le había hablado y le había dicho: vas a llegar a ser padre de mucha gente. Abraham tenía una palabra. Y hasta tal punto que Dios mismo cambia el nombre de Abraham a Abraham. Abraham, padre enaltecido o padre exaltado, lo cambia a Abraham, padre de una muchedumbre o una multitud de gentes.
Su nombre es cambiado a causa de creer a la promesa y a la palabra que Dios le entregó. La fe en este momento la escuchamos gritar sí, donde nada es posible en lo absoluto. Abraham pasa al ámbito de donde solo la palabra comprometida de Dios puede sostenerle en esperanza. Y eso es la expresión definitiva del obrar en fe. En este pasaje, el pensamiento de Pablo vuelve a otro ejemplo sobresaliente de la disposición de Abraham. Porque Abraham le toma la palabra a Dios. La promesa de que todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas en él y su descendencia se le dio a Abraham cuando ya era viejo, cuando ya no era posible. Su mujer Sara siempre fue estéril. No quedó estéril a los 90 años. Nació estéril. Y cuando Abraham recibe la promesa, Abraham tenía 100 años y Sara tenía 90 años. Era imposible. Y como en la época no había medicina que les ayudara, era hasta médicamente imposible. Génesis 17 dice que cuando Abraham escucha esta promesa, dice que Abraham se inclinó el rostro hasta el suelo y se rió de pensar: ¿acaso puede un hombre tener un hijo a los 100 años? ¿Y ser madre Sara a los 90? No, no es posible, Abraham. No puedes a los 100 años ser padre. Médicamente no puedes. Biológicamente ya no puedes. Menos Sara, que era estéril y su matriz ya hace tiempo, esa época ya era. Estaban prontos a morir. Era médicamente imposible. Así que la respuesta lógica era: Abraham, no puedes. A todas luces parecía totalmente increíble e irrealizable, porque a él ya se le había pasado la edad de engendrar y a ella la de concebir y dar a luz. Pero una vez más, Abraham le tomó la palabra a Dios, y de nuevo fue la fe lo que se le contó a Abraham por justicia. La fe de Abraham no era, lo dije el jueves, creer en un absurdo. Su fe no estaba puesta en, sí, es tonto, pero bueno, creámoslo. La fe de Abraham no era creer en un absurdo, creer en algo improbable, creer en lo imposible. Abraham tenía una promesa de Dios y él creía en la promesa. Dios no estaba invitando a Abraham a creer en absurdos. Dios no estaba invitando a Abraham a creer en cosas improbables. Dios estaba diciéndole a Abraham: cree a mi palabra, cree a mis promesas. Las circunstancias que rodeaban el momento de su vida no tenían importancia para Abraham, porque no era él ni las circunstancias personales las que le importaban. Era el compromiso de Dios contenido en su promesa. Por lo tanto, la fe que conoce a Dios descansa en su fidelidad y en su omnipotencia, porque si Él me entregó una palabra, Él es fiel en lo que promete y lo cumple, sin importar los imposibles humanos. La fe está anclada en Dios mismo, creyendo firmemente a todo cuanto Él nos dice. ¿Y cuánto tiempo Dios nos lleva hablando? ¿Cuántas palabras has recibido? ¿Cuántas veces te lo ha dicho? ¿Cuántas veces has escuchado su voz y todavía no crees? Es que sí, Dios me lo dijo, pero es que ese pero que nosotros decimos, Abraham no lo escuchaba, Abraham no lo miraba, Abraham no miró las circunstancias que lo rodeaban, Abraham no miró lo difícil que parecía. Abraham dijo: yo tengo una palabra,
yo tengo una promesa. Yo creo, iglesia, yo creo porque Dios me entregó una palabra. Mi fe no se trata de mirar las circunstancias y hacer como si no existieran porque están ahí. Abraham no se podía hacer el leso que tenía 100 años. Dios no lo rejuveneció para que fuera padre. Tal vez si Dios lo hubiese vuelto joven, la cosa habría sido distinta. Pero ahí no habría actuado la fe, sino la razón. Porque si Dios vuelve joven a Abraham otra vez, era lógico que podía suceder. Pero las circunstancias decían que no, porque Abraham era un anciano de 100 años. Y aparece un Dios diciéndole: vas a ser papá, y de una multitud de gente. Mi fe, tu fe, no se trata de mirar las circunstancias y hacerte el leso como si no existieran. Dios te dio la palabra, sí, y es difícil mirándolo así físicamente. Las circunstancias, lo que te rodea, es difícil, sí. Es imposible, sí. Pero la fe de Abraham no miró las circunstancias y hizo como si no existieran. Las circunstancias adversas están, no desaparecen. Cuando Dios te dice: te voy a sanar, todavía sientes el dolor. Cuando Dios te dice: te voy a sanar, aún te duelen los riñones. Todavía late fuerte el corazón y respiras con agitación y con taquicardia. Cuando Dios te dice: te voy a sanar, aún está ese fuerte dolor punzante en tu cabeza. Todavía toses sin parar y te duelen hasta los huesos. Cuando Dios te dice: te voy a sanar, aún hay dolor de cáncer, aún hay dolor de huesos, aún duele el estómago, aún el azúcar sube y baja como loco. Pero Dios te dijo: te voy a sanar. Y es que aunque Dios haya dicho algo, a veces no es instantáneo y las circunstancias aún son visibles y hasta sensitivas. Pero Dios te dio una palabra. Dios me dio una palabra. Todavía no lo veo. Y se ve absurdo, imposible, incoherente. Pero tengo una palabra. Y yo me aferro a esa palabra. Dios te dio una palabra. ¿Alguien aquí ha recibido una palabra de Dios? Dios te dio una palabra. Y estoy seguro que hasta hoy parece absurdo, imposible, incoherente, poco sensato a la mente humana, poco lógico, poco difícil que fuera a ocurrir. Pero tienes una palabra. Dilo: tengo una palabra. Te voy a sanar, dijo Dios. Y aunque no lo haya hecho y parece lento y parece que las circunstancias se agravan y parece que todo está visible aún y sensible, pero Dios te entregó una palabra y mi fe debe estar por sobre las circunstancias. Mi fe debe estar en su palabra. Si Él lo dijo, Él lo va a realizar. Si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Tengo una palabra. Tengo una palabra. La fe no consiste en cerrar los ojos a las realidades circundantes. La fe no es: cierro los ojos y me lanzo. Pedro, cuando se lanzó al mar, no dice la escritura que cerró los ojos y pisó el mar. Yo habría pisado así. Pedro se lanzó. Si Él me dijo: ven, voy. Qué hermosa escena. Qué criticado Pedro, pero qué hermosa escena. Jesús le dijo: Pedro, ven. Si crees que yo soy, ven sobre las aguas. Y Pedro se lanza. Si Pedro nunca hubiese mirado las circunstancias alrededor, le aseguro que llega hasta donde Jesús y lo abraza. Y saltan y se ponen a danzar sobre el mar. Porque cuando Él pisa, camina. No dice que se paró sobre las aguas, dice que Pedro caminó. Pero vio las circunstancias. Y esa es la diferencia con Abraham. Abraham recibió una palabra y nunca miró lo que acontecía alrededor. Nunca se miró viejo. Nunca dijo: ya no puedo. Nunca dijo: ¿cómo va a poder mi esposa que es estéril y tiene 90 años? Nunca miró
lo que ocurría a su alrededor y las realidades evidentes de su ancianidad. Sencillamente dijo: tengo una palabra y voy a creer en esa palabra. Abraham no lo hizo. Abraham hizo todo lo contrario para ver fortalecida su fe a pesar de las circunstancias y las realidades circundantes. Así dice Pablo de Abraham: no se debilitó en la fe. No se debilitó en la fe. El absurdo de la verdadera fe es que la fe no se debilita frente a las dificultades o a los imposibles, sino que por el contrario, en la medida en que las posibilidades desde la óptica del hombre disminuyen, la fe se fortalece y aumenta, porque descansa en el único Dios de Romanos 4:17, que le da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Lo que puso a Abraham en relación con Dios fue creer a su palabra. No hay mayor relación del hombre con Dios que cuando el hombre cree a la palabra de Dios. Y Jesucristo nos entregó un inicio tan grande para empezar a confiar de verdad en Él. Les aseguro, dice Jesús, que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña: trasládate de aquí para allá, y se trasladará, y para ustedes nada será imposible. La fe, la eficacia de la fe no está en su tamaño, sino en su poder perfecto. La eficacia de la fe no está en su tamaño, sino en el poder perfecto de la fe. La fe es comparada con el grano de mostaza. 2 veces el Señor les dijo a sus discípulos que podrían hacer cosas asombrosas si tenían fe como una semilla de mostaza. En Mateo, la fe como semilla de mostaza está ligada a la expulsión de un demonio. Lo leímos al principio. Y Jesús dice: aquellos que tienen tal fe que pueden mover montañas. Mateo 17:20, lo leímos al principio. Y en Lucas, aquellos que tienen la fe de la semilla de mostaza podrán perdonar a los que pecan contra ellos, ya que tal fe puede arrancar murallas y arrojarlas al mar. Son las 2 veces que lo encontramos utilizaba la fe como semilla de mostaza. Y en la historia relatada tanto de Mateo como en Lucas, los discípulos anhelan más fe. Entonces, de esa forma podrían hacer cosas grandes para Dios, como expulsar demonios y perdonar a un hermano que sea especialmente molesto para ellos. Tal vez aquí no pasa eso, pero en esa época pasaba. Y Jesús les dice que no necesitan mucha fe para lograr estas cosas, solo necesitan un poco de fe. Y habla claramente de una pequeña cantidad de fe, ya que la semilla de mostaza era la semilla más pequeña conocida en su época. No había una semilla conocida más pequeña que la de mostaza. Jesús también informa a sus discípulos que el reino de los cielos es tan pequeño como un grano de mostaza, en Mateo 13. Resumidamente, la parábola de la semilla de mostaza con respecto al reino es súper corta y práctica. Dice así: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de todas las hortalizas y se hace árbol. Una hortaliza que se hace árbol. De tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas.
La parábola de la semilla de mostaza se encuentra en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Y en esta parábola Jesús predice el asombroso crecimiento que iba a tener el reino de los cielos. La semilla de mostaza es bastante pequeña, pero crece hasta convertirse en un gran arbusto de hasta incluso 10 pies de altura. Y Jesús dice que esto es una imagen del crecimiento del reino de Dios. El punto de la parábola de la semilla de mostaza es que algo grande y bendito, el reino de Dios, puede tener humildes comienzos. No importa hoy cuán pequeña sea tu fe. ¿Alguien siente que tiene una fe pequeña aquí? Yo tengo una fe pequeña. Hay cosas que intento y la fe de repente no la veo. La intento por mi esfuerzo, porque pongámosle ñecle, como decimos los chilenos, pero mi fe está ahí, débil, a veces inconstante, a veces titubeante, porque veo lo que ocurre a mi alrededor y no veo cumplida la palabra, no veo cumplida la promesa que Dios me entregó, y ahí está mi fe pequeñita. A veces débil, a veces casi imperceptible, pero no importa cuán pequeña sea tu fe, pero si es perfecta como una pequeña semilla de mostaza, y esta fe confía plenamente en la palabra que Dios le entregó, va a dar fruto, y verás no solo tu respuesta, sino un crecimiento nunca antes visto ni imaginado, solo por creer en la palabra que Dios te entregó. Si Dios te entregó una palabra, cree. Si Dios te entregó una palabra, cree. Levanta tu mano y di: Dios me dio una palabra. Dilo, Dios. Si Dios te entregó una palabra, dilo ahora: Dios me la entregó. Trae esa palabra a tu mente. Si Dios me dio una palabra, la voy a creer, porque si Dios lo dijo, Él no va a fallar. Las circunstancias te pueden hacer temer, pero el que tiene fe no mira las circunstancias, no mira el dolor, no mira el sufrimiento, no mira a otros, mira la palabra que Dios le entregó. Pon tu fe en esa palabra. Yo tengo una palabra. ¿Cuántas veces Dios te lo ha dicho? Voy a bendecirte, voy a prosperarte, tu familia se va a convertir al evangelio, tus hijos van a caminar en la fe, tu marido, tu esposa van a caminar en la fe. Vas a crecer, vas a aumentar, voy a llevarte donde nunca antes te han llevado. Y esa palabra muchas veces te la ha entregado gente que ni conoces, y te entregan esa palabra de Dios y dices: gloria a Dios, y te gozas en el momento. La palabra de Dios no es para gozarte en el momento, la palabra de Dios es para recibirla, atesorarla, y cuando venga la duda tú dices: yo tengo una palabra, Dios me entregó una promesa, y aunque el mismo infierno se levante en mi contra, yo creo. Oh, falta gente que le cree a Dios. Le creemos más al enemigo, le creemos más a los amigos que nos dan malos consejos. Créele a Dios. Hay promesas para ti, para tu descendencia, para tu familia, para tu iglesia. Esta iglesia tiene promesas. Si usted no lo cree, allá usted, pero yo creo. Yo no me estoy aferrando a lo que usted dice, a lo que usted comenta, a lo que usted crea. Yo creo a la palabra que Dios me entregó. Está en mi corazón. Y cuando alguien viene y me dice: pastor, mire lo que andan diciendo de la iglesia, mire lo que andan diciendo de los líderes, mire lo que andan diciendo de los hermanos, yo digo: hermano, yo tengo una palabra. Mis ojos se cierran, mis oídos se cierran. Lo único que veo ahí al frente es una palabra abierta de Dios diciéndome: recuerda lo que yo te dije. Eso me sustenta en el camino, eso me mantiene firme. No escucho los malos comentarios, escucho la palabra que Dios me dijo: haré de ti una nación grande. Dios le dijo a Abraham cuando no podía ni siquiera ser padre: voy a bendecirte y serás bendición, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Tal vez aún no las has visto hecho, pero tienes una palabra. Por la fe tómala ahí, toma esa palabra, tómala.
apodérate de ella, porque fiel es el que lo prometió. Vas a salir de ese hoyo, vas a salir de esa circunstancia, vas a salir de ese problema, porque fiel es el que prometió. ¿Cuántos hoy están recibiendo palabras disidentes? ¿Cuántos están recibiendo hoy día muchos no? ¿Cuántos están recibiendo hoy día en sus oídos mucho no va a suceder, no es posible? Va de mal en peor. ¿Habrá alguien aquí que lo esté escuchando diariamente? No, no, no. Tu esposo no va a volver. Tu esposa no se va a convertir. Tu esposo no se va a convertir. Tus hermanos, tu mamá, tu papá no se van a convertir. Sigue solo. Tu familia no va a conocer el evangelio. Sigue solo. No vas a poder superar esa adicción, porque la ciencia dice que no se puede. No vas a poder con ese maldito hábito oculto con el que luchas todos los días, porque la ciencia dice que no se puede. No vas a salir de esa enfermedad, porque la ciencia dice que no puedes. Dios dice: te he entregado una palabra. ¿Alguien tiene esa palabra ahí? ¿Ahí ahora? ¿Alguien tiene esa palabra? A ver, tome esa palabra por la fe. Cierra sus ojos y tome esa palabra. Tómela ahora, tómela. Vamos, tome esa palabra, tómala. Tómala, cierra tus ojos. Vamos a orar por esa palabra. Antes que vengas al altar, porque quiero orar por ti, vamos a tomar esa palabra. Tómala por la fe y dile a Dios: creo. Dos creen. Hey, estamos acá o está alrededor mirando todo lo que pasa. Cierra tus ojos, toma esa palabra y dile a Dios: creo. Dos creen. Dile a Dios: creo. Dios te entregó una palabra, tómala por la fe. Dile: creo en tu palabra, creo en tu promesa. Sé que alrededor mío muchos dicen que no es posible. Yo creo. Sé que muchos alrededor me están cuestionando y criticando y dicen: no vas a poder. Dios dice: yo te entregué una palabra, tómala, créela en esta hora. Si yo lo dije, yo lo voy a hacer, porque yo no miento. Él no es un Dios que mienta, que te dice algo y luego pasa por alto su palabra. Si Él la entregó, va a suceder. Va a suceder. Si alguien cree eso, ven aquí al altar. Vamos a orar juntos. Sal de tu lugar.